Uy, aquí va a haber muertos. Alguien dígale a Radio Televisión Española que aunque a Franco le gustara que se escribiera así, ese no es el nombre del país. El país se escribe con X. Uy, aquí va a haber muertos. Ok. Miren, hijos míos. México se escribe con X. ¿Por qué? Porque así se puso el país. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo me llamo Esther. Ah, bueno, pues se escribe con H. No, se escribe sin H. No, pero yo lo escribo con H. No, ¿por qué lo escribes con H si mi nombre es Esther sin H? Ah, bueno, pero para la Real Academia, Esther con H es perfectamente válido. Sí, la Real Academia, ¿qué recoños tiene que estar haciendo en mi vida y con mi nombre? Mi nombre, como consta en el acta de nacimiento, es Esther sin H. Pues yo lo voy a seguir escribiendo con H. Un puto maleducado eres, ¿no? A eso yo me enfrento todos los días. ¿Qué fue lo que pasó? En el partido de ayer, aquí en España, Televisión Española tenía esto. Y a mí me horrorizó, como siempre me horroriza. Entonces ya al final del partido, México con J, Sudáfrica. Arriba, en Mex Sur, sí tenía la X. En el extremo de arriba a la izquierda de la pantalla. Pero cuando salía a mí, y todo el partido salió a México con J. Entonces yo tuiteé, alguien dígale a Radio Televisión Española, y ponía yo el arroba de Radio Televisión Española en Twitter, que aunque a Franco le gustara que se escribiera así, ese no es el nombre del país. El país se escribe con X. El fachorraje vino en masa a decirme que no, es que la RAE dice. A mí qué coño me importa lo que diga la RAE. La RAE no tiene autoridad. Es un invento de la España medieval, la España no medieval, la España renacentista, no recuerdo, desde el siglo XVII, que pretende regir el idioma cuando España tiene menos hablantes en español que México. Si hubiera una academia que rigiera el idioma, pues quizás debería ser la mexicana, porque tiene más hispanohablantes y por lo tanto tiene una mayor diversidad del español. Pero, y esto lo decía Nikito Nipongo, gran querido amigo mío, don Raúl Prieto Río de la Loza, él lo señalaba con claridad, es una institución madrileña y polvorienta y apolillada y monárquica que desprecia el español que se habla fuera de la metrópoli en España. Imagínate con el español de México, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Luego crearon academias correspondientes, que eran como las siervas del imperio, y que han dirigido, hay gente a la que yo quiero mucho que ha dirigido la Academia Correspondiente Mexicana, pero bueno, deja de protestemos. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué México se escribe con X? Vamos a contar la historia completa. Miren, la X originalmente se pronunciaba como CS o como GS, como en excelente, pero esto es en el medievo. Por los movimientos naturales de la lengua que va variando, así como España empezó a cecear y en Francia la R se empezó a pronunciar guturalmente y en Italia la C se empezó a pronunciar como che, porque los idiomas son cosas vivas que no responden a las academias, porque sobre ellos tiene potestad el vulgo y el uso, como dijo el Quijote a Sancho cuando le estaba enseñando, estaban discutiendo sobre si se decía regoldar o eructar. Pues con el tiempo la CS y la GS se pasaron a pronunciar como sh, como la sh británica. Entonces, Xavier, xenofobia, xenofonte y tal. En la Edad Media, pues, estaba en la sh, cuando se conquista México. Y México no se llamaba México, el centro de México que lo controlaba, que lo dominaba el Imperio Mexica, la Eche de México, aquel lugar que está en el centro de la Luna o en el centro del lago de la Luna, se empezó a escribir con X normalmente. En el siglo XVI, por la evolución propia del idioma, porque el idioma tiene su evolución como cosa viva
hablada por personas vivas cuyas costumbres y formas de ser cambian a lo largo de la historia, cuyas necesidades, cuya economía, cuya sociedad, cuya visión del universo cambia. Hacia el siglo XVI el sonido pasó a la J. Y entonces Javier escrito con X ya no era Xavier ni Xavier, sino era Javier. Y xenofobia pasó a ser genofobia, no xenofobia ni xenofobia. ¿Vale? Xilófono, xilófono, no, gilófono. Vale. Hasta ahí estamos muy bien y pasan 200 años sin que nos metamos en muchos líos, hasta que en el siglo XIX la RAE decreta. México está en su proceso de independencia. El resto de América Latina está en su proceso de independencia. Mandan decir de Madrid, de un grupito de señores que son amiguetes y que se reúnen para comer, beber y sentirse importantes, que no son profesionales del idioma, nunca lo han sido, y hoy la gran mayoría de los miembros de la RAE no son profesionales del idioma, o sea, no son profesionales de la lengua, son escritores y periodistas como podría ser yo, pero no son ni lingüistas, ni filólogos, ni mucho menos lexicógrafos, que son los especialistas en hacer diccionarios. Por ello el diccionario de la Real Academia es un masacote horroroso. Bueno, mandan decir de Madrid que ahora la X de México se escribe como J. Los mexicanos voltearon y dijeron, no, punto. El país se llama México con X, ya nos acostumbramos, es la tradición, la costumbre, el uso y el vulgo que le decía el Quijote a Sancho, ha consagrado que esto es la América mexicana y después México, y la J solo la aceptan, y ahí viene usted quién, el imperio de Iturbide. Es el imperio mexicano con J. En el momento en que México se deshace de Iturbide, luego regresó y consiguió que lo fusilaran. México fue buena onda y simplemente lo mandó a Madrid. Pero no, regresó y, ay, quiero ser emperador otra vez. No, mire, usted pase, póngase frente a esa pared. ¿Quiere un cigarrito? No, pero al fusilar 2 emperadores, México ha logrado que ya nadie más quiera ser emperador de México, hasta López Obrador al menos. Entonces, México siguió escribiendo, después de Iturbide, con X, excepto los iturbidistas y los más reaccionarios y conservadores de México que usan la J. Y que no es el nombre del país. El país se llama coloquialmente México y en su excepción completa Estados Unidos Mexicanos con X. Durante el franquismo en España se ordena, se manda y se establece que México se escribe con J por las botas del señor criminal dictador Franco. Y toda la gente estudia México con J. Las academias correspondientes parece que levantaron un poquito la patita. Y para 1992, hace solo 34 años, la RAE aceptó que se usara la X, pero recomendaba usar la J. Eso es que mi país no se llama así, se llama México con X. Ah, no, yo recomiendo con J. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque tengo el poder que me han dado algunos para sentirme el rey de la lengua. Es hasta 2001 cuando la RAE acepta un poco más. Recomienda la X, pero reconoce que la J es perfectamente válida. Que me llamo Esther sin H. No, es perfectamente válido usar la H. Pero es que yo me llamo Genaro con G, pero se puede llamar con J. Pero es que mi fe de bautismo, mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, mis calificaciones en la escuela dicen Genaro con J. Ah, no, pero se puede escribir con G. O al revés, ya no sé qué estaba yo diciendo. Esa es la historia. Ahora, la misma estúpida RAE dice que los topónimos hispánicos que aluden a lugares que se encuentran en territorios de habla hispana deben respetar las normas ortográficas del español. Pero hay casos de topónimos que presentan variantes gráficas admitidas, como Cusco o Giloa. Pero algunos topónimos hispánicos pueden presentar una grafía peculiar por conservar vestigios de antiguos usos ortográficos, como Ayllón, México, Osa de Montiel, incluir variantes nominales, etcétera, etcétera. Siempre que exista una forma tradicional asentada con vigencia en el uso, se recomienda seguir empleándola. Punto. Si estás diciendo una cosa aquí, estás diciendo otra cosa allá. Porque a la RAE y a los académicos les da igual, ¿ok?
A los mexicanos no nos da igual. ¿De veras te vas a hacer un berrinche que es fundamentalmente proviene de la ultraderecha, del franquismo y del iturbidismo? ¿Vas a hacer un berrinche porque quieres escribir mal mi nombre? Qué poca madre, hermano, la verdad. Qué desvergüenza y qué poca abuela. México se escribe con X porque así se llama el país, les guste o no les guste a los franquistas, ¿vale?